Muchas gracias y pues bueno, el día de hoy iniciamos con esta sesión. Eh, bueno, vamos a continuar. Hoy vamos a tener la presencia del doctor Patrick Kaki, él va a ser nuestro expositor. Vamos a contar con la presencia de nuestros panelistas, el doctor Alfredo Rodríguez y el doctor Vladimir Aguilera. Voy a presentar a nuestro expositor de esta noche, el doctor Patrick Kaki Vilca. Él es médico asistente de la Unidad de Cuidados Intensivos Neuroquirúrgicos del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja de Lima, Perú. Él tiene un diplomado de cuidados neurocríticos realizados en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro de la ESLACIP. Él es miembro del Comité de Neurointensivos. Él es miembro de USPED, Ecografía Multisistémica Pediátrica de Latinoamérica. Es miembro de Neurocríticos de Perú, coordinador de Neurocríticos Pediátricos. Él es miembro de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva y además es profesor invitado de posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Le voy a dar la palabra al doctor Patrick Kaki. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Voy a compartir pantalla. Adelante. Ustedes me indican si ya puedo iniciar. Adelante, doctor, ya puede iniciar. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Realmente es un gusto. Gracias por la invitación. Estamos aquí para compartir algunas experiencias y también aprender algunas experiencias que seguramente ustedes han tenido en sus unidades. El manejo de hoy es manejo postoperatorio de tumores cerebrales en una UCI pediátrica, o sea, en una UCI polivalente. Este es el índice que vamos a desarrollar. Quiero recalcar que no tengo ningún conflicto de interés. ¿Por qué vemos los tumores cerebrales en pediatría? Los tumores cerebrales primarios son la segunda causa, la segunda neoplasia más frecuente en niños y adolescentes, y también a su vez son la primera neoplasia maligna sólida en niños y adolescentes. Veamos la epidemiología. ¿Cómo difiere la epidemiología del paciente pediátrico de la del adulto? En el paciente pediátrico predomina básicamente el astrocitoma pielocítico, los gliomas malignos y los tumores embrionarios. De los tumores embrionarios a la cabeza el meduloblastoma. En los adultos predominan básicamente el meningioma, el glioblastoma y los tumores de la glándula pituitaria. Nosotros en nuestra unidad, yo trabajo en un instituto, en una UCI neuroquirúrgica, que operan desde el año 2014, ahora el 2021. Según nuestras estadísticas, los tumores que más manejamos en el postoperatorio, en orden de mayor a menor, son meduloblastoma, gliomas, ependimomas, sarcomas y craneofaringiomas. El sarcoma representa menos del 1% en la mayoría de reportes, pero lo que hemos visto en Perú es que hay un incremento de los sarcomas, no solamente en nuestra institución, sino también en otra institución especializada en lo que es el tema oncológico de sarcoma. Esta diapositiva es para apreciar la correlación entre la clínica y la localización del tumor. Recuerden que la clínica depende de la edad, la localización y el volumen tumoral. Aquí pueden apreciar un tumor supratentorial, un tumor de ubicación central en la línea media, un tumor de fosa posterior que genera hidrocefalia. Los tumores de tronco se ubican en esta zona y los tumores de la médula espinal en esta zona, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque no solamente hay que reconocer la clínica según la ubicación, sino también la cirugía, las complicaciones que se generan en la cirugía también van a depender de la complicación. Por ejemplo, los tumores de fosa posterior, como en este caso, los tumores de fosa posterior, compromete la cirugía, compromete los pares craneales bajos, está cerca del piso del cuarto ventrículo, y todo eso nos da complicaciones determinadas que se presentan más en este tipo de cirugías. Esto es solamente para que se ubiquen, porque el tema nuestro va a ser
ver las complicaciones. Pero antes una pequeña introducción. En este análisis de una base de datos de 9.996 niños posoperados de una neurocirugía entre el 2012 y el 2014, concluye que el procedimiento considerado que presenta menores complicaciones en neurocirugía es la colocación de la derivación intracraneal, con un 10.7%. Y la craneotomía, que es el procedimiento por el cual realizan la exéresis tumoral, es de un 30.2%. Y hay otros procedimientos, como la reparación de defectos intracraneales, que tienen una morbilidad de 38.8%. O sea, la neurocirugía de exéresis de tumor a través de la craneotomía tiene una morbilidad considerable. Aquí podemos apreciar que Saito y colaboradores encontraron que la neurocirugía pediátrica tenía una mayor tasa de morbilidad respecto a las otras especialidades. Por ejemplo, su tasa de morbilidad en esta serie es de 13.6%. Si la comparamos con otras especialidades, como por ejemplo cirugía pediátrica general, 7%, o si la comparamos con la cirugía ortopédica, 2.4%, la neurocirugía en la parte pediátrica, no consideramos a la parte neonatal, la neurocirugía en la parte pediátrica tiene una alta morbilidad comparándola también con otras especialidades. En este estudio prospectivo-retrospectivo de niños ingresados a una UCI general o polivalente, posoperados de tumor entre el año 1998 y 2007, sacaron 4 conclusiones importantes. La primera es que la mayoría de ingresos fueron tumores de fosa posterior. La estirpe más frecuente fue el astrocitoma, ¿sí? Y la complicación más frecuente fue la diabetes insípida. Y algo más, el 41% de los pacientes que ingresaron posoperados de tumoración cerebral presentaron alguna complicación. O sea, ¿cuál es la conclusión? Que la morbilidad de una neurocirugía de tumor cerebral en pacientes pediátricos es alta. En cuanto a las indicaciones de admisión a UCI, todas estas son las indicaciones que tiene desde el punto de vista de la neurocirugía una UCI general o una UCI neuroquirúrgica. Tenemos pacientes que ingresan para reconstrucción de malformaciones craneofaciales, la craneosinostosis, también para cirugía de malformaciones vasculares, cirugía de epilepsia, traumatismo encefalocraniano, y la mayoría de estos pacientes ingresan en etapa posoperatoria. Algunos pacientes requieren ingresar antes para una estabilización, por ejemplo, si tiene un estatus convulsivo o alteraciones neuroendocrinas, o también hidrocefalia o presencia de hemorragia cerebral. Pero la causa más importante de ingreso en una UCI general o una UCI neuroquirúrgica desde el punto de vista de la neurocirugía son la resección de los tumores cerebrales. La mayoría de tumores cerebrales que en su posoperatorio ingresan a UCI se van a ubicar en la fosa posterior. Esta es la imagen de un meduloblastoma, y estos tumores de fosa posterior tienden a generar, producen obstrucción del flujo de líquido cefalorraquídeo. Por eso les muestro esta imagen. Y otra tumoración importante que no es maligna, que es benigna, ¿sí? Que es la quinta causa. Esta es la primera causa de ingreso a nuestra UCI, y esta es la quinta causa, el craneofaringioma. Lo muestro aquí porque el craneofaringioma, si bien es cierto, es un tumor benigno, su cercanía con la neurohipófisis y el hipotálamo pueden generar secuelas como una disfunción hipotálamo pituitaria o una diabetes insípida. Por eso la importancia de manejar también a estos pacientes. En cuanto a la monitorización,
Primero, antes de monitorizar a un paciente, debemos de valorar cosas básicas como la posición, por ejemplo. El paciente tiene que estar en decúbito supino, cabeza centrada y tronco incorporado a 30 grados. Si va a estar en ventilación mecánica con monitoreo, necesita una línea arterial invasiva, y si vamos a colocar un catéter venoso central, idealmente este debe ser colocado en el lado izquierdo, específicamente subclavio izquierdo, porque recuerden que el 60% del drenaje venoso va por el lado izquierdo y el 40% va por el lado derecho. Así que no es ideal interrumpir el paso de ese 40% del lado derecho. ¿Cuál es la base del monitoreo? El monitoreo es multimodal, pero siempre empezamos por la clínica. El examen clínico repetido y frecuente es la norma para la monitorización neurológica en el postoperatorio. Aquí juega un papel importante las enfermeras, ¿no? La exploración general va desde lo más básico, y esto es importante, que es la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura, la presión, la saturación, el balance hidroelectrolítico, así como ver la presencia del dolor. El monitoreo continuo, incluso el clínico, me va a permitir detectar si el paciente tiene hipotensión arterial, problemas ventilatorios, hipoxemia, fiebre, dolor, convulsiones, alteraciones de la diuresis y del medio interno. Todos estos que he mencionado, lo que van a hacer es empeorar el pronóstico. Y aquí una vez me hicieron esta pregunta, un personal de enfermería, y me dijo: doctor, ¿y cada cuánto tiempo debemos de observar al paciente cuando sale de sala de operaciones? Las primeras 2 horas, cada 20 minutos, por lo menos. De la hora 2 a la hora 4, cada media hora. Y cuando pasan más de 4 horas, cada hora. Pero hay que tener cuidado con algunos signos. Por ejemplo, aquí, fíjense aquí en esta gráfica. Esta es la presión media preoperatoria y este es el pulso. Y aquí viene la gráfica de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial media. La hipertensión arterial puede ser el resultado de un incremento de la presión intracraniana y puede predecir una caída en la frecuencia cardíaca y el nivel de conciencia. A eso denominamos el signo de Cushing, si esto es generado por hipertensión endocraniana. O sea, la hipertensión, la bradicardia, ¿sí?, que son generadas por hipertensión endocraniana, se conoce como signo de Cushing, no como triada, porque para la triada hay que agregarle la bradimia, pero en este caso es el signo de Cushing. Y esto nos puede indicar que el paciente está cursando con hipertensión endocraniana, pero no necesariamente. Por eso es importante el monitoreo, no solamente clínico, sino instrumental. ¿Por qué? Porque hay otras causas de hipertensión endocraniana que van a encontrar en estos pacientes: fiebre, dolor, sobrecarga de volumen, hipoxemia. Cuando yo tengo un paciente que estoy monitorizando y tiene un deterioro neurológico, no solamente debo de pensar en el cerebro, no solamente debo de pensar de que el paciente pueda tener hemorragia, edema intracraniano o hidrocefalia, sino también muchas veces es causa del deterioro neurológico un desequilibrio hidroelectrolítico, hipolicemia, hipoxemia, infección o convulsiones. La monitorización neurológica es importante y debe de, principalmente en la exploración neurológica, debe ser detallada y debe de incluir el nivel de conciencia. Nosotros valoramos lógicamente la escala de Glasgow, el tamaño y la reactividad pupilar. Debemos de estar controlando la aparición de alteraciones motoras o sensoriales, también cómo están los reflejos osteotendinosos, los reflejos del tronco y los compromisos de pares craneales. Hay cirugías en puntos específicos donde hay que esperar donde debemos esperar ciertos resultados que van a ser malos para el paciente. Por ejemplo, si un paciente es postoperado en el lóbulo temporal, el paciente puede presentar alteración del habla. Si es postoperado en el ángulo pontocerebroso, puede presentar disfunción de la deglución. Siempre es importante, de forma programada, hacer un control dentro de las 48 horas. Lógicamente que si el paciente presenta un deterioro neurológico en cualquier momento,
se toma inmediatamente una tomografía de emergencia. O sea, debemos de evaluar la clínica y también debe haber un control de imágenes. El problema es cuando el paciente, o sea, para la evaluación neurológica, el problema es cuando el paciente está bajo pseudoanalgesia. Lo que recomienda la literatura es que cuando esté bajo pseudoanalgesia, idealmente debemos tratar de tenerle un RAS-3 para que de una u otra manera nos permita hacer el examen clínico. Porque recuerden que cuando el paciente está bajo pseudoanalgesia, ventilación mecánica, solamente la clínica nos puede dar una información tardía. Entonces es importante aquí también la monitorización instrumental. Este es un paciente pediátrico posoperado de un tumor frontal, perdón, temporoparietal derecho, ¿sí? Y que se está realizando un monitoreo no invasivo, ¿sí? Porque el paciente está sedado, hizo un cuadro de hipertensión endocraniana, hizo un edema secundario en la cirugía, y tuvimos que monitorizarlo y sedarlo. Y como ha estado sedado, si yo me baso solamente en la clínica, quizás los signos de hipertensión endocraniana van a ser más tardíos. Por eso es importante la monitorización instrumental aparte de la clínica. Entonces, en la monitorización instrumental yo puedo aplicar el monitoreo multimodal. Todas estas se pueden aplicar. Todos estos instrumentos pueden aplicarse. Vamos a mencionar los más importantes. La monitorización de la presión intracraniana raramente se emplea de forma rutinaria en estos pacientes posoperados de tumor cerebral, a menos que dicha monitorización haya sido colocada previamente a la cirugía. ¿Por qué se monitorizaría la presión intracraniana? Porque esta se va a elevar básicamente por el efecto de masa y por el edema vasogénico. Aquí tenemos un paciente posoperado de tumor cerebral, donde hemos colocado un catéter intraparenquimal, porque nos hizo hipertensión endocraniana refractaria, tuvimos que sedarlo a un RAS menos 5, ¿sí? Entonces, y tenía también aparte contusión pulmonar, luego hizo un PARS, tuvo tuvo parámetros de ventilador altos, entonces tuvimos que monitorizar en este paciente posoperado de tumor la presión intracraniana y tuvimos que colocarle un catéter intraparenquimal, no porque sea el de elección, sino es porque nosotros, los de UCI pediátrica, colocamos catéter intraparenquimal. El catéter intraventricular lo coloca el neurocirujano. Pero hay pacientes, sobre todo los de fosa posterior o los tumores de línea media que producen hidrocefalia, en los cuales la primera intervención es colocarle un sistema de derivación ventricular externa. Si se le coloca un sistema de derivación ventricular externo, mediante el sistema de línea arterial pueden hacer la conexión al monitor y poder apreciar las ondas de pulso para apreciar la compliance cerebral y también el valor de la presión intracraniana. Esto es lo que hacemos muchas veces con nuestros pacientes que tienen un sistema de derivación ventricular externo, se usa como un catéter ventricular, nos da la ventaja de que podemos no solamente monitorizar la presión intracraniana, sino también retirar hasta 20 mililitros de LSR si hay una mala compliance cerebral o si la presión intracraniana se eleva, ¿no? El Doppler transcranial codificado en color, conocido como duplex, muy importante, sobre todo hay mucha evidencia en los pacientes adultos posoperados de tumor. ¿Por qué es importante? Porque este tiene tres componentes. Uno es la ecografía en modo B, y la ecografía en modo B me va a poder apreciar, vamos a poder apreciar, perdón, al tumor, a hematomas, ¿sí? Desviación de la línea media, hidrocefalia. Luego aplico el modo Doppler color, y en el modo Doppler color lo que yo voy a apreciar son las arterias del polígono de Willis, la vascularización peritumoral y la circulación colateral. Y el modo Doppler pulsado, donde podemos apreciar a los espectros secundarios, a los cambios de las velocidades de flujo. Entonces,
Nosotros nos ayuda mucho la utilización de la ecografía modo B también para tomar decisiones, sobre todo en aquellos pacientes que no pueden ser trasladados a tomarse una tomografía. La ecografía Doppler transcranial codificada en color de la arteria cerebral media permite la estimación en tiempo real de la velocidad del flujo cerebral. ¿Por qué es importante? Porque la arteria cerebral media prácticamente lleva el 80% del flujo sanguíneo cerebral. Es importante ver si el paciente puede tener velocidades, diferentes patrones. Por ejemplo, en este paciente tiene un patrón de alta resistencia. Entonces muchos dirían, doctor, tiene un índice de pulsatilidad de 1.41 y una velocidad media baja para la edad. El paciente tiene hipertensión endocraniana y no tiene hipertensión endocraniana. Lo que pasa es que le realizaron este Doppler estando el paciente hipotenso. Entonces, la ecografía Doppler transcranial tiene que ser realizada por personal experto. Ese es el problema, digamos. También se puede utilizar el Doppler transcranial convencional. El monitoreo ecográfico, que está en boga como un monitoreo no invasivo. Por ejemplo, tenemos al dúplex transcranial codificado en color que ya mencionamos, el diámetro de la vaina del nervio óptico, el diámetro de la vaina del nervio óptico, el diámetro de la vaina del nervio óptico sobre el diámetro transversal ocular y la elevación del disco óptico. Si me centro en estos tres, cuando haya hipertensión endocraniana, el diámetro de la vaina del nervio óptico en niños menores de 1 año va a ser mayor de 4 milímetros, en niños mayores de 1 año va a ser mayor de 4.5 milímetros. Esta relación del diámetro de la vaina del nervio óptico con el diámetro transversal ocular mayor de 0.22, estos me indican que el paciente está cursando, y una elevación del disco óptico, esto indica que el paciente está cursando con hipertensión endocraniana. La pupilometría ecográfica, tanto en modo B como en modo M, es importante porque no solamente vamos a evaluar el diámetro pupilar, sino también el reflejo fotomotor, el reflejo consensuado, y es importante porque en pacientes que tienen, por ejemplo, edema palpebral, ifema, o incluso cuando los operan, pues presentan edema en la zona operatoria y no podemos clínicamente evaluar, lo ideal sería realizar una pupilometría infrarroja, pero en lugar de la pupilometría infrarroja se hace la pupilometría ecográfica, que ya se ha demostrado que tiene muy buena correlación con la ecografía, con la pupilometría infrarroja. También se puede utilizar otros tipos de monitorización instrumental. Si bien es cierto, el BIS, el índice biespectral, no está dentro del monitoreo multimodal, básicamente es para ver el tema de sedación. Entonces, el tema de sedación, los que no cuenten con un electro, etcétera, y solamente tengan un BIS, lo pueden emplear, pero recuerden que la evidencia que tiene es para ver el tema de sedación. O sea, analiza el patrón de las ondas cerebrales y las convierte en un número que va de 0 a 100. 0 en cuanto más sedado estés, 100 en cuanto más despierto estés. El valor que usamos normalmente en los postoperatorios es de 60 a 80. El NIRS, que es la espectroscopía cercana al infrarrojo, que es una técnica no invasiva de la saturación cerebral regional de oxígeno, los valores normales van de 65 a 80%. El electroencefalograma son dos sensores, por si acaso, se coloca uno a cada lado, y tenemos el electroencefalograma continuo que permite la detección de actividad convulsiva, diagnóstico de isquemia cerebral, y también sirve para la valoración del coma. También se pueden emplear los métodos invasivos como la presión tisular de oxígeno, la saturación del bulbo yugular y la microdiálisis, solo que se utilizan con un poco menos de frecuencia, pero sobre todo he visto en las UCI de adultos llegan a emplear más estos dispositivos. Esto no porque la mayoría no cuenta con un tema de microdiálisis, además que es bien caro, ¿no? ¿Cuáles son los cuidados postoperatorios? Y aquí viene realmente la parte, digamos, más importante, porque es la que más nos interesa, sobre los cuidados postoperatorios en UCI. Primero, la asistencia respiratoria mecánica. El primer dogma, la asistencia respiratoria mecánica no
es indicada de forma profiláctica, o sea, no todos los pacientes posoperados de tumor cerebral van a ventilación mecánica y el paciente debe extubarse apenas esté en condiciones, ¿sí? Entonces, las recomendaciones importantes de la ventilación mecánica en estos pacientes es tener una normocapnia de 35 a 40, normoxigenado, saturando 95 a 97%, tener un volumen tidal de 6 a 8 mililitros por kilo y un pp menor de 15. Yo he visto muchas veces algunas exposiciones y refieren PPs bajos, o sea, no se emplea PPs bajos, ya hay estudios que han demostrado que con monitorización de presión intracraneana invasiva y pacientes con elevación de PEP con PARS, con PEPs altos, que han demostrado realmente que no es como antes se creía que tenías que manejar a estos pacientes con PEPs bajos para disminuir la presión intracraneana torácica y así no alterar el retorno venoso, ¿ya? Siempre que está verificando eso, pero nosotros en la literatura, en la preparación que hemos tenido y en lo que hemos visto, porque hemos tenido la suerte de tener pacientes con sensor de presión intracraneana y con PARS, con PEPs mayores de 10, que no hemos visto que haya un incremento significativo de la presión intracraneana. Eso es importante, ¿sí? Si hay necesidad de tener PEPs altos, como el caso que les mostré, puede ser necesario la monitorización de la presión intracraneana, por si acaso. O también cuando el paciente está muy sedado, como les mencioné, un RAS menos 5, y porque esto no me va a permitir tampoco una exploración neurológica. Entonces, esto hay que valorarlo. Pero los criterios para la ventilación mecánica son estos. Hay 4 cosas importantes que recalcar aquí. Evitar la hiperoxia, porque la hiperoxia se asocia a vasoconstricción cerebral. Evitar la hipoxia, porque la hipoxia me lleva a la isquemia. Evitar la hipocapnia, porque la hipocapnia produce vasoconstricción. Y evitar la hipercapnia, porque incrementa el flujo sanguíneo cerebral. Esto es importante y esto lo hemos aprendido, la verdad, en el camino, porque inicialmente tuvimos problemas, unos superamos más rápido ese problema que otros, en el tema de la extubación, sobre todo en pacientes posoperados de tumor de fosa posterior, ¿sí? En conclusión, ¿cuáles son los criterios neurológicos que nos refiere la evidencia para poder extubar a un paciente? Glasgow mayor de 8. Glasgow mayor de 8. No está ahí, por eso no lo leen, sino que yo ya lo sé de memoria, porque siempre le repito eso a los residentes. Glasgow mayor de 8, no depresión del centro respiratorio por anestesia residual, reflejo nauseoso y reflejo de dilución, con lo cual veo la integridad del par craneal 9 y 10, reflejo tusígeno, con lo cual veo la integridad del par 5, 9 y 10, y movilidad de las cuerdas vocales, con el cual veo la indemnidad del par 10. Estos son los criterios desde el punto de vista neurológico, por si acaso. Aparte está el tema pulmonar, etcétera, porque un paciente neurocrítico también se puede complicar con problemas pulmonares, sepsis, etcétera, ¿sí? Pero desde el punto de vista neurológico, esto es lo que a nosotros nos interesa. Algo importante también, el manejo hemodinámico. Y esto es un error frecuente. Cuando un paciente sale de sala de operaciones, la pregunta es, ¿cuánto de líquido debe de recibir? Y la respuesta es, debe de recibir 2/3 de las necesidades basales para la edad. El objetivo en estos pacientes es mantener una PPC óptima. ¿Y cómo se define una PPC óptima? La PPC óptima es aquella PPC o presión arterial media con la cual el paciente mantenga una autorregulación cerebral óptima. Y este concepto no deben dejar de tenerlo en cuenta porque el manejo hemodinámico va dirigido a mantener más o menos 20% el valor de la presión arterial inicial. ¿Qué pasa
si este paciente hace hipertensión arterial. Hay que controlar los factores que puedan generar hipertensión arterial, por ejemplo, fiebre, dolor, sobrecarga de volumen, etc. Pero, ¿qué pasa si el paciente persiste con hipertensión arterial? Lo clásico es interconsulta cardiología, viene el cardiólogo, le hace un ecocardio, le hace un electro, y lo que recomienda es, en esta crisis hipertensiva, colocarle nitroprusiato. Si no hay nitroprusiato, colocarle nitroglicerina. Por si acaso, la nitroglicerina y el nitroprusiato están contraindicados en pacientes neurocríticos. ¿Por qué? Porque disminuyen las resistencias vasculares e incrementan la presión intracraniana. ¿Cuál es el medicamento de elección para la hipertensión endocraniana en pacientes neurocríticos? El labetalol. El labetalol es de elección y además el labetalol no altera la autorregulación cerebral. Y también tienen otra opción, que es la hidralacina. La hidralacina, pero el de elección es el labetalol, que se puede dar en bolo o se puede dar en infusión. La infusión normalmente es de 0.4 a 1 miligramo por kilo por hora. Es importante mantener la normonatremia y la normoglicemia, porque tanto la hipoglicemia como la hiperglicemia, siendo esta hiperglicemia mayor de 180, incrementan el edema cerebral. Por eso de elección es utilizar un suero fisiológico en la hidratación, pero en los pacientes pediátricos se puede utilizar dextrosa al 1 normal, porque los pacientes pediátricos tienen menos reserva hepática, tienden más a la hipoglicemia. Entonces, el pecado no es utilizar dextrosa, el pecado es generar hiperglicemia. Muchos de nuestros pacientes neurocríticos pediátricos los tenemos con dextrosa, pero tratamos siempre, idealmente, de iniciar la vía enteral precozmente y tratar de manejar cualquier tipo de hiperglicemia de esa manera, ¿sí? Nuestros pacientes no han llegado a necesitar insulina, etcétera, y siempre evitamos la hiperglicemia. En cuanto a los vasopresores, en estos pacientes hay que recordar que cuando el paciente tiene una injuria cerebral, como un posoperado de tumor cerebral, la noradrenalina o norepinefrina aumenta el flujo sanguíneo cerebral. Pero recuerden que la noradrenalina también tiene un efecto beta-adrenérgico, y ese efecto beta-adrenérgico hace que se incremente el consumo de oxígeno a nivel cerebral, pero en mucho menor medida que otros vasoactivos como la dopamina o como la fenilefrina, ¿sí? Etilefrina. La noradrenalina es de primera elección, la vasopresina es de segunda elección. Si el paciente sigue en shock, puede ser necesario a estas agregar adrenalina y, en caso de persistir, la dobutamina. En este estudio, en una población pediátrica, nos muestra que la noradrenalina, dopamina, fenilefrina, la noradrenalina, en las 3 primeras horas de infusión es la que presenta una mayor presión arterial media, una mayor presión de perfusión cerebral, aunado a una menor presión intracraniana en comparación con la fenilefrina y la dopamina. En cuanto a la analgesia, vamos a dar puntos importantes. El dolor posoperatorio de una craniotomía es moderado a grave. Eso hay que entender, es moderado a grave. ¿Cuál es el manejo de elección en un paciente que no está intubado? En un paciente no intubado, o sea, un paciente que no está en asistencia respiratoria mecánica, lo ideal es darle paracetamol, ¿no? Dosis de paracetamol endovenoso, ¿no? O acetaminofén, con dosis bajas de un opioide, que puede ser la morfina, por ejemplo, pero dosis bajas del opioide. El régimen analgésico multimodal es lo que tiene más éxito. Y cuando el paciente está en ventilación mecánica, como sedación, midazolam, como analgesia, fentanilo. Y una opción para agregar es la ketamina, ¿sí? Una opción cuando el paciente no se acopla y ustedes requieren aumentar el nivel de analgesia, etcétera, se puede incrementar la ketamina. Recuerden que
en las guías, no es de tumor, pero en las guías de TEC, del Pediatric Critical Care del 2019 y de la CECIT del 2020, ellos no recomiendan la utilización del Propofol en TEC, ¿no? En TEC. ¿Y por qué? Porque el Propofol, al producir hipotensión, puede producir hipoperfusión a nivel cerebral. Y la mayoría de literatura actualmente en pediátricos no tiende a recomendar, sobre todo en los más pequeños, no se utiliza o no se recomienda utilizar el Propofol. En los adultos sí lo utilizan, y incluso cuando nosotros tenemos pacientes adolescentes que tienen prácticamente el peso del adulto, podríamos utilizarlo en ciertas situaciones, pero no es de elección. La elección, según la evidencia, es midazolam, fentanilo, y la evidencia que está saliendo, agregar también la ketamina. También tiene bastante evidencia la utilización de dexmedetomidina, que es un alfa-2 agonista, como sedante posoperatorio e incluso también intraoperatorio. ¿Por qué se producen los vómitos en un paciente con un tumor de fosa posterior? Por estimulación de los nervios vagales o centro del vómito. Recuerden que en esta cirugía, estas estructuras están cerca del piso del cuarto ventrículo, y ahí pues están los núcleos vagales o centro del vómito. ¿Quiénes son los que van a presentar más náuseas y vómitos? Las cirugías infratentoriales, los posoperados de tumor de fosa posterior. Entonces, ¿qué es lo recomendado? A estos pacientes, a todos los pacientes posoperados de tumor de fosa posterior, se da profilaxis con ondansetron, 0.1 miligramos por kilo dosis, ¿sí? También en algunos pacientes, no como profiláctico, sino ya como tratamiento, se puede agregar corticoide o metoclopramida e incluso el dimegrinato, pero la profilaxis se realiza con el ondansetron. Evidencia aquí, tenemos dos grupos. El grupo 1 no recibió profilaxis en pacientes posoperados de craniotomía, de una craniotomía electiva. En pacientes posoperados, el grupo 1 no le dieron profilaxis, el grupo 2 recibió profilaxis, igualmente aquí. Y fíjense aquí, el grupo 1 que no recibió profilaxis, al final presentó náuseas y vómitos un 44%, y el grupo que sí recibió profilaxis 24%. Y si nos fijamos en este cuadro, tanto para el grupo 1, que no recibió la profilaxis ondansetron, como el grupo 2, que sí recibió, fíjense que los dos factores de riesgo más importantes fueron una cirugía, que una lesión cuya ubicación era infratentorial, y la naturaleza de la lesión era tumoral. O sea, los tumores de fosa posterior generan más náuseas y vómitos que otras ubicaciones, por ende, se tiene que dar profilaxis con ondansetron. No se da profilaxis con metoclopramida. ¿Por qué? Aquí está. ¿Por qué? Porque la metoclopramida no es muy efectiva como profilaxis, debido a que los estudios demostraron que para que actúe como profiláctico, necesitaban dosis muy altas de metoclopramida, incrementando sus efectos adversos. El edema vasogénico. Fíjense aquí, un tumor intraventricular, ¿sí? Y toda esta imagen es el edema vasogénico. ¿Quiénes actúan aquí? Los corticoides. Desde 1970, la dexametasona sigue siendo el medicamento de elección. ¿Por qué? Porque tiene una larga vida media, tiene una baja actividad mineralocorticoide, tiene una baja inducción a la psicosis, además controla el dolor, náuseas y vómitos. El edema vasogénico es causado por un incremento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica con extravasación de agua y electrolitos en el compartimento extracelular, y afecta a la sustancia blanca subcortical. La dosis convencional de 0.6 miligramos por kilo por día en pacientes mayores se puede dar una dosis empírica cuando el paciente viene con un cuadro de hipertensión endocraniana secundario a una tumoración. Se puede dar una dosis de 10 miligramos. Lo que damos normalmente como dosis máxima del 10-16 miligramos, pero cuando los pacientes son prácticamente del tamaño de adultos,
le podemos dar hasta 24 miligramos. Los estudios actualmente, ¿hacia dónde se dirigen? Los estudios se dirigen hacia encontrar la efectividad de una menor dosis de corticoide. Y lo que se busca también es darle la menor dosis de corticoide para buscar el efecto óptimo. O sea, nunca empezamos por las dosis más altas, sino tratamos de manejar con dosis un poco más bajas. En cuanto a la profilaxis de las convulsiones, la incidencia en tumores supratentoriales alcanza un 40%. Hay que recordar que el 15% de los pacientes en general con tumores cerebrales supratentoriales debutan, hacen el cuadro clínico debut con una crisis convulsiva. La Sociedad Americana de Neurología recomienda que los fármacos antiepilépticos profilácticos no deben usarse de forma rutinaria en pacientes con tumores cerebrales. Y si se han empleado, digamos, deben de ser retirados durante la primera semana. Esto me costó mucho a mí, por el miedo, ya lo empecé a hacer hace 2 años. Esto generó miedo porque decían, ¿por qué le quitas el anticonvulsivante, no? ¿Por qué le quitas? No, el anticonvulsivante no puede permanecer más de 5 a 7 días posoperatorio si es que el paciente no convulsiona. O sea, no hay sentido, ¿sí? Y los pacientes con tumor de fosa posterior son aquellos en los que no está recomendado la profilaxis de convulsión, o sea que sí o sí no se da. No, entonces, todavía hay discusión en si debe darse o no, pero si se da, retirarlo tempranamente, 5 o 7 días si no convulsiona, y a los tumores de fosa posterior no se da profilaxis anticonvulsivante. Yo he tenido muchos pacientes que me vienen derivados con fenitoína, nunca convulsionaron y eran tumores meduloblastomas, o sea, un tumor de fosa posterior, y les suspendía el anticonvulsivante y algunos colegas se asustaban, pero la literatura refrenda eso y es lo correcto. Aquí esta tabla para poder apreciar que los pacientes que presentan mayor convulsión en cuanto a pacientes con tumoración cerebral son los supratentoriales. En esta serie pediátrica, temporal, frontal y parietal en ese orden. Aquí es un estudio, si bien es cierto, la muestra es de 223 niños, pero es interesante en el sentido de que ellos encuentran como conclusión 3 factores de riesgos importantes para que el paciente con tumor cerebral pediátrico pueda convulsionar. Y son que el tumor sea supratentorial, que tenga menos de 2 años y que curse con hiponatremia, sea por un CIHAT o por un síndrome perdedor de sal. Y aquí fíjense, si el paciente tiene menos de 2 años, tiene CIHAT, un síndrome perdedor de sal o una lesión supratentorial, 100% de incidencia de convulsión. Los estudios concluyen que tanto el levetiracetam como la fenitoína en pacientes posoperados de tumor cerebral supratentorial se asocian con un riesgo bajo de convulsiones tempranas y el levetiracetam con menos efectos adversos. En cuanto a la profilaxis antibiótica, algunos van a poner el grito al cielo aquí, porque primero quiero mostrarles este metaanálisis. Este metaanálisis del 2017 concluye, fíjense aquí, hay una comparación de espectro y de efecto de protección de la cefalosporina de primera generación, como la cefazolina, luego viene la de tercera generación, luego vienen combinaciones, glucopéptidos, lincosamida, penicilinas. Entonces, ¿qué demuestra el estudio? Que todas estas, toditas, tienen un menor efecto, un mejor efecto, mejores resultados en el tema de profilaxis que la cefalosporina de primera generación. Entonces, este es un metaanálisis de 2017. Ahora vuelvo atrás. Los antibióticos que se están utilizando son la cefurosima, la cefotacima, la cetrazona. La cefurosima se utiliza mucho en Europa, ¿sí? ¿Y cuál es la forma correcta? Y aquí viene otro tema polémico. La forma correcta es darle
20 a 30 minutos antes de la intervención. Eso todos lo sabemos. Y de ahí le puedes dar una dosis adicional intraoperatoria si el tiempo de intervención se prolonga más de 4 horas o si es que hay pérdida de sangre. Entonces, ¿qué se concluye? Que la administración postoperatoria mayor de 24 horas es innecesaria en la mayoría de los casos. Entonces, no confundamos profilaxis con tratamiento, porque a veces hay algunos que te dicen, ¿sabes qué? Quiero que le des 3 días, 5 días de antibiótico. Le digo, doctor, ¿tiene una infección? No, es para cubrirlo. Por si acaso, la profilaxis dura menos de 24 horas. ¿Sí? Es un tema también que hemos tenido ahí mucha pugna con personal, pero la literatura y la evidencia nos muestra que no debe darse una profilaxis mayor de 24 horas y que también la vancomicina solamente se debe emplear si hay en nuestra epidemiología estafilococo aureus meticilino resistente, o sea, que sea muy, muy elevada el porcentaje de presencia de este germen, ¿no? Para terminar, las complicaciones posoperatorias, y a la cabeza pues tenemos las disnatremias, ¿no? Todos hemos visto esos tipos de pacientes y todos lo manejamos, pero hay que saber diferenciarlos bien. Al CIHAT, que en conclusión el CIHAT, el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, en conclusión vamos a encontrarlo como una hiponatremia posoperatoria, donde va a haber eubolemia, va a haber un exceso de la hormona antidiurética, el flujo urinario es menor de 2 mililitros por kilo, el sodio urinario es mayor de 20 milequivalentes por litro, y el tratamiento va a consistir básicamente en la restricción hídrica, y si el paciente presenta una hiponatremia severa con sodios menores de 120, hay que dar solución salina hipertónica al 3%. En cuanto al síndrome de perdedor de sal, aquí apreciamos normalmente que hay una hipovolemia, hay una natriuresis excesiva, se asocia básicamente a exéresis de tumor, a hidrocefalia, el flujo urinario es mayor de 3 mililitros por kilo y el sodio urinario es mayor de 20 milequivalentes por litro. El tratamiento consiste en dar sodio y volumen, y si es que no es suficiente para disminuir la natriuresis o el flujo urinario muy alto, podemos agregar la fluorocortisona 3 a 5 días hasta estabilizar este problema. La diabetes insípida, que se debe a un déficit de vasopresina, en especial después de un exéresis de tumor, sobre todo hipotálamo hipofisiario. El tratamiento acá es darle vasopresina, darle desmopresina. Fíjense aquí una tomografía, este es el monte Fuji, este es el signo del monte Fuji en el neumoencéfalo. ¿Por qué se produce el neumoencéfalo en las cirugías? Sobre todo en las cirugías cuando el paciente se lo coloca en posición sentada, como en los tumores de fosa posterior, cuando hay utilización de óxido nitroso o cuando se hiperventila el paciente. ¿Cuál es el manejo? El primer manejo es médico, salvo que haya un neumoencéfalo hipertensivo. La hiperoxia normovárica con oxígeno inspirado de 40 a 100% facilita la reabsorción más rápida del neumoencéfalo. La mayoría de neumoencéfalos pequeños se reabsorben en 48 a 72 horas. Inicialmente nosotros empezamos utilizando FIO2 del 100%, pero revisando literatura y estudios que nos mencionaban que podían utilizarse FIO2 menores con una monitorización adecuada, incluso invasiva, y con Doppler convencional o duplex, nosotros hemos encontrado que con 40, 50%, con un buen manejo y un personal capacitado, se logra remisiones, se logra el apoyo para las remisiones del neumoencéfalo. Nosotros no damos soluciones hipertónicas o manitol, o sea, soluciones hiperhormonales en general, de forma rutinaria a los pacientes posoperados. ¿Por qué? Por ejemplo, si tú a este paciente que tiene un neumoencéfalo le das manitol tónica, haces que este neumoencéfalo, o si hay un sangrado, se incremente, porque aquí propiamente
no hay una hipertensión por el tema parenquimal o por edema, sino es el neumoencéfalo, es el aire. Y tú al disminuir el volumen del parénquima cerebral, lo que vas a hacer es que este neumoencéfalo crezca. Por eso nosotros tenemos mucho cuidado en los pacientes posoperados y no damos de rutina soluciones hipoosmolares, solo a los que ameritan según la monitorización neurológica e instrumental. La hidrocefalia es una complicación frecuente en los tumores de fosa posterior y también en los tumores supratentoriales de la línea media. El tratamiento son punciones evacuatorias profilácticas, sistema de derivación ventricular externo y una derivación ventrículo peritoneal. En nosotros, cuando son muy pequeños y han estado con cuadros hipertensivos severos, hemos realizado, cuando tienen fontanela todavía abierta, evacuación transfontanelar, sacamos máximo 20 mililitros, son medidas extremas que ya no las hacemos, que la hemos hecho en algún momento, es una medida extrema en un paciente que tiene todavía la fontanela abierta y está cursando con una hipertensión endocraniana severa, ¿no? Por una hidrocefalia. En cuanto al edema, aquí ya no vamos a hablar del edema vasogénico, aunque figura ahí. Ya no hablamos aquí del edema vasogénico, sino hablamos del edema secundario a la cirugía post-exéresis de tumor. ¿Y por qué se genera? Se genera por la pérdida de autorregulación en zonas inmediatas a la cirugía. Lo más importante es que nosotros debemos de evitar que el paciente tenga hiponatremia, hipercapnia, fiebre, crisis hipertensiva e hiperglicemia. En estudios comparativos entre la solución hipertónica y el manitol en pacientes posoperados de tumor supratentorial, en estudios randomizados, concluyen que la solución hipertónica al 3% proporciona una mayor eficacia en la disminución de la presión intracraniana que el manitol en posoperados de tumor cerebral supratentorial. La hemorragia intra y extracranial, que es una complicación importante, se presenta, tiene dos picos, las primeras 6 horas y luego las 24 horas. Cuando ya pasan las 24 horas es más difícil que el paciente posoperado presente una hemorragia. Pero ¿cómo debemos sospechar si evaluamos la clínica? Anomalías pupilares, anomalías motoras, disminución del nivel de conciencia. Nosotros, ¿qué debemos de evitar para disminuir el riesgo? La hipotermia, la hipoxia y la acidosis. ¿Por qué? Porque estas favorecen la coagulopatía. En un estudio, un metaanálisis en pacientes posoperados de tumor cerebral, demostraron que el ácido tranexámico redujo el volumen de pérdida de sangre, pero no redujo la necesidad de transfusión de sangre, por si acaso. Para terminar, creo que es la última diapositiva, un tema que a muchos nos hace pensar mucho y otros toman el camino más fácil, que es dar antibiótico ante toda fiebre, lo cual es errado. En un paciente posoperado neuroquirúrgico, la fiebre, especialmente en las primeras 48 postquirúrgicas, es un hecho común, especialmente si la cirugía es hipotalámica o cuando existe sangre libre en el espacio subaranoideo. Si la fiebre persiste más de 48 horas, sí es necesario tratar de descartar meningitis con los estudios pertinentes, ¿sí? Pero el seguimiento de los pacientes posoperados, si buscas un reactante de fase aguda, no se puede hacer con PCR, sino tiene que hacerse con procalcitonina. Cuando se presente la fiebre tiene que ser tratada enérgicamente. ¿Por qué? Porque la fiebre produce un incremento del consumo de oxígeno cerebral y un incremento de la presión intracraniana. Esta es la última diapositiva, es el síndrome de fosa posterior. Yo creo que la mayoría de médicos que hemos visto un posoperado de tumor de fosa posterior, en algún momento nos hemos cruzado con este tipo de pacientes, y el síndrome de fosa posterior consiste en un rango de síntomas como la afasia, el mutismo, la disfagia, debilidad, parálisis oculomotoras, alteración neuroconductual, que suelen aparecer a las 24, entre el primer día y cuarto día posoperatorio, principalmente de un tumor de fosa posterior, primero a la cabeza el medulloblastoma, luego el ependimoma, ¿sí? Pero que su duración es impredecible. En esta publicación peruana, donde hacen una revisión de casos, lo tomé porque la mayoría de casos son pacientes pediátricos, ¿no? Pacientes pediátricos demostraron que
el tumor más asociado a este tumor de fosa posterior es el medulloblastoma, que la latencia del mutismo es similar en casi todas las series, no hay tanta diferencia, pero lo que sí hay mucha diferencia es en la duración del mutismo cerebeloso. Estos son los puntos claves. El manejo meticuloso postoperatorio es esencial. Hay que trabajar en equipo, el monitoreo es multimodal, la evaluación clínica y precoz repetitiva, hay que ser repetitivos en la evaluación, es para detectar rápidamente las complicaciones. Las funciones básicas son importantes, no hay que menospreciarlas, y cuando apenas hay un deterioro neurológico hay que realizar una tomografía cerebral. Y en presencia de imágenes postoperatorias normales, o sea, por ejemplo, no encontramos sangrado, hipertensión, puede deberse a otras causas como epilepsia, infección, alteración electrolítica. El trabajo de equipo es importante, no solamente neurocirujano, médico de UCI pediátrica, enfermeras, técnicos, imágenes, terapistas físicos también intervienen mucho aquí. Bueno, esta es mi institución, esta es mi UCI neuroquirúrgica, muy agradecido con todos ustedes. Gracias, doctor. Excelente su presentación, la verdad. Muy práctica y pues nos ha dado muchos datos relacionados a cómo manejar a un paciente post-COVID de estas características. En la presentación también queremos agradecer que nuestros residentes están formándose. Ya es usted profesor de ellos, van a estar rotando con ustedes. De nuestros residentes del Hospital del Niño. Al auditorio podemos hacer preguntas a través del icono de preguntas y respuestas, también del chat. Estamos libres de hacerlo y al finalizar la presentación de nuestros panelistas vamos a iniciar con la ronda de preguntas. A continuación voy a presentar a nuestro primer panelista, que es el doctor Alfredo Rodríguez Vargas. Él es intensivista pediátrica. Es médico de planta de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital del Niño Dr. Ovidio Aliaga Vía de La Paz, Bolivia. Es miembro de la Sociedad Boliviana de Terapia Intensiva Pediátrica, miembro de la Sociedad Paceña de Terapia Intensiva Pediátrica, es miembro de la Sociedad Boliviana de Pediatría y es profesor invitado de posgrado en Pediatría y Terapia Intensiva Pediátrica. Doctor Rodríguez, bienvenido, tiene la palabra. Buenas noches, doctor Kaki. Un gusto saludarlo, conocerlo al menos en pantalla. Me han hablado muchísimo de usted, sobre todo Noelia y el doctor Tancara igual. Bueno, felicitarlo por el resumen completo. Ha dado muchos puntos claves para el manejo de este tipo de pacientes, ¿no? Nuestro hospital, el Hospital del Niño, tiene 140, 150 camas con una terapia intensiva con 9 unidades. Somos un hospital pequeño. Y bueno, hace muchísimo tiempo, yo prácticamente ya soy médico de la Guardia Vieja. Hace muchísimo tiempo conocíamos muy poco acerca de los tumores craneales de niños. Prácticamente eran muy aislados. Sin embargo, en los últimos años se ha incrementado muchísimo, no sabemos la causa, y en los últimos años tenemos aproximadamente unos 6 a 7 niños con tumores de la fosa posterior. A nivel supratentorial, 2 a 3 niños por año, y con una mortalidad aproximadamente 40 a 50%. La estadía promedio de los niños es de 4 a 5 días. Sin embargo, hemos tenido 2 niños que han estado con una estancia muy prolongada, prácticamente más de un mes. Bueno, voy a hablar un poquito acerca de los líquidos y electrolitos. Como sabemos, las cirugías de este tipo de tumores son cirugías muy prolongadas. A veces están 4, 5, 6 horas en quirófano, donde el paciente ha perdido mucho líquido, mucho volumen de líquido, sangrado masivo, los cuales han sido reemplazados con soluciones de ingelactato o derivados sanguíneos, y
Por otro lado, este tipo de pacientes, como usted ya sabe, desarrollan mucha oliguria por la estimulación de la hormona antidiurética. Entonces, cuando recibimos este tipo de pacientes en la terapia intensiva, son niños a veces que vienen sobrecargados de volumen, ¿no? Lo cual tenemos que tener muy en cuenta. Y para este fin, siempre solicitamos el balance de líquidos, ¿no? Que es algo muy importante para el cálculo de líquidos de este tipo de pacientes. Inicialmente, pues los niños menores de 1 año, calculamos los líquidos por Holiday Cigar. Sin embargo, como usted ya sabe, los niños que han recibido cirugía de tumores de fosa posterior en general, son niños que han desarrollado cierto grado de hiponatremia. Entonces, las soluciones con Holiday Cigar nos dan un estimado de 3 miliequivalentes o miliosmoles por litro. Entonces, son soluciones hiponatrémicas o, perdón, hiposmolares. Entonces, nosotros debemos considerar este punto muy importante porque añadimos las soluciones hasta 7 miliequivalentes por kilo por día en niños menores de 1 año. En niños mayores, calculamos por metro cuadrado de superficie entre 1500 a 1800, pero como mencionó, también podemos restringir hasta las 2/3 partes de los líquidos, ¿no? Y casi siempre les colocamos solución glucosalina. Respecto a las alteraciones del sodio, más dirigidas al sodio, existe habitualmente una tendencia a la hiponatremia en este tipo de pacientes, como ya hemos mencionado, debido al dolor, el estrés, los vómitos y el uso de opiáceos, ¿no? Sobre todo fentanilo, y los cuales estimulan la producción de ADH, de la hormona antidiurética, y inducen un estado de hiponatremia. Este estado de hiponatremia habitualmente no es muy diferente al estado del SIHAT, que es el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Por lo tanto, debemos mantener los líquidos isotónicos y en especial fijarnos los niveles de sodio que estén por más de 135 milimol por litro. En relación al SIHAT, corregimos siempre el sodio y mantenemos la euvolemia y sobre todo los niveles de sodio, como mencionamos, porque tienen el riesgo de convulsionar. Habitualmente les colocamos solución hipertónica al 3%. En relación al síndrome perdedora de sal, hemos tenido algunos casos sospechosos, pero no confirmados. Y como usted dice, también se debe manejar el sodio y con fluocortolona, con corticoide. De diabetes insípida hemos tenido un caso con un niño que ha tenido mucha deshidratación, ha estado muy deshidratado por una poliuria muy persistente y felizmente hemos podido controlar con desmopresina. Bueno, esos son los detalles que he encontrado en relación a los líquidos y electrolitos. Tal vez tienen algún comentario. Sí, un comentario. Antes que me olvide, todos los pacientes posoperados de tumor, sobre todo en ciertas ubicaciones, cuando hacen hiponatremia, no necesariamente hacen SIHAT o un síndrome perdedor de sal. Cuando la clínica no coincida con estos, no tengan un diagnóstico, hay que solicitarle cortisol y perfil tiroideo, porque muchas veces estas son las causas de la hiponatremia persistente. Gracias. Muchas gracias, doctor Rodríguez. Muchas gracias por su intervención, por contarnos la realidad de nuestro hospital, que es un hospital de referencia en La Paz y de muchas ciudades de Bolivia. Voy a presentar a nuestro siguiente panelista. Es el doctor Vladimir Aguilera Avendaño. Él es intensivista pediatra de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital del Niño, doctor Ovidio Ariaguría. Es presidente de la Sociedad Boliviana de Terapia Intensiva Pediátrica.
es presidente de la Sociedad Paceña de Terapia Intensiva Pediátrica, miembro de la SLACIP, es parte del Comité Respiratorio, es miembro de la Sociedad Boliviana de Pediatría y también es responsable de enseñanza de la residencia en terapia intensiva pediátrica del Hospital del Niño de la Ciudad de La Paz. Buenas noches, doctora Aguilera, tiene usted la palabra. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, doctor Durán. En principio, agradecerle al doctor Patrick Kaki por la brillante exposición que nos ha prestado. Realmente creo que ese tipo de pláticas son muy enriquecedoras, como bien se ha comentado, sobre todo por el sentido práctico y esto que podemos llamarle aquellos tips que uno puede ir adquiriendo a partir de la experiencia en la casuística que maneja con relación a este tipo de pacientes. Y en ese sentido creo que pues nos beneficiamos mucho de recibir este tipo de información. Una práctica muy completa. Quería puntualizar algunos aspectos y sobre todo por ahí lanzar algunas interrogantes más en relación a los datos que nos ha podido proporcionar durante la plática. Sobre monitoreo, creo que uno de los déficits más grandes que tenemos acá en nuestro medio, y como pasa en muchas partes de América Latina, es la situación en cuanto a los recursos tecnológicos, ¿no? Y evidentemente podemos ver que hay ciertos elementos que pueden estar a la mano y de los cuales nosotros podemos hacer uso, ¿sí? Dentro del monitoreo de la presión intracraneal invasiva, por ejemplo, ya se ha demostrado de que su uso, ya sea con monitoreo intraventricular o intraparenquimatoso, no modifica sustancialmente el valor del monitoreo. Evidentemente, el riesgo con el uso de estos dispositivos está en el incremento en cuanto a las infecciones, y eso es algo que lo podemos evidenciar con relativa frecuencia cuando se utilizan este tipo de dispositivos. Nosotros en muy pocas oportunidades tenemos posibilidad de realizar este tipo de monitoreo por el mismo hecho de que no contamos con los sets específicos para realizar este tipo de monitoreo. Me pareció un dato muy interesante en relación a lo que representa el manejo profiláctico que mencionaba con cefalosporinas de tercera generación, y en ese sentido creo que uno de los aspectos trascendentales que tenemos que manejar en las unidades donde nos encargamos de manejar este tipo de pacientes es protocolizar nuestra intervención. Desde los tiempos en la administración de antibióticos, una de las limitantes más grandes que encontramos nosotros en nuestro medio, no sé cómo estará la realidad allá, por ahí esta es una de las interrogantes que tenemos, es que la mayoría de los pacientes que nos toca ver en el sistema público de salud acá en Bolivia en relación a tumores del sistema nervioso central, muchos de ellos ya llegan en fases avanzadas, con las lesiones tumorales muy grandes, ya han generado y están generando secuelas preoperatorias, y entonces acá tenemos, por ejemplo, un problema de error de comunicación dentro del equipo activo. La pauta, evidentemente, esto tal vez no se aplica a todo tipo de tumor del sistema nervioso central, pero oncología orienta mucho al hecho de intentar hacer biopsia, nada más, y luego proceder a quimioterapia o radioterapia en función del tipo de tumor para luego intentar hacer la resección. Y a veces cambiar esta forma de pensamiento en el equipo neuroquirúrgico es un poquito difícil. Muchas veces ellos ingresan y además de hacer la biopsia intentan hacer la resección. Y en nuestro hospital nosotros tenemos limitaciones en ese sentido porque las herramientas tecnológicas que actualmente se cuentan para poder hacer una resección más exitosa y con menor daño cerebral están un poquito limitadas en nuestra unidad, y eso, por ejemplo, ya genera un problema. En ese sentido, también hay estudios que reportan la aplicación de solución hipertónica preoperatoria antes de iniciar el abordaje del tejido encefálico, y que esto podría limitar el riesgo de edema cerebral posoperatorio en tumores del sistema nervioso central. No sé si ustedes tienen alguna experiencia, quisiera hacerle esa consulta, si realmente practican ese protocolo o alguna vez lo han intentado hacer y cómo les ha ido en cuanto a resultados.
Una de las cosas que también yo me llevo muy enriquecedoras de la plática está en relación a cómo modificar en función del perfil epidemiológico el tipo de profilaxis antibiótica que se debe ofrecer. Eso creo que es también algo que se tiene que comentar mucho con nuestro equipo de infectología. Nosotros contamos con un equipo muy sólido en ese aspecto. Y bueno, finalmente, un poquito acotando a lo que comentaba el doctor Rodríguez previamente en cuanto a lo que pueden ser los efectos de las disnatremias, definitivamente muchas veces es difícil lograr diferenciar qué tipo de trastorno metabólico pueda estar desarrollando el paciente en cuanto a SIHAT, síndrome cerebral perdedor de sal. Un panorama interesante que nos abre ahora también es pensar en otro tipo de etiologías que no necesariamente se tengan que regular con una causa directa de disnatremia, entendiendo además que en muchos de estos pacientes de este estado de disnatremia por cualquiera de estas condiciones puede ser dinámico y cambiar en el mismo paciente en el tiempo, que alguna vez sí con los endocrinólogos lo hemos comentado en ese sentido. Finalmente, creo que lo que comentaba en cuanto a ventilación es muy interesante. Nosotros prácticamente en nuestra experiencia no tenemos ningún paciente posoperado de tumor del sistema nervioso central que pueda salir extubado a la sala. Estos pacientes salen intubados, muchas veces con una recomendación del neurocirujano en el sentido de darle un tiempo de espera, de reposo para evitar complicaciones. Creo que son situaciones en las cuales también podemos ir modificando en el tiempo y bueno, entender que los parámetros de ventilación, acá nosotros geográficamente en Bolivia tenemos regiones a diferentes niveles de altitud y eso también condiciona a que los parámetros en cuanto a presión parcial de oxígeno, presión parcial de CO2 sean diferentes a los que se observa en el escenario de lo que puede ser en ciudades a nivel de la costa o muy cercanos. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, el nivel de CO2 que nosotros manejamos acá en la ciudad de La Paz como valor o de rango normal está alrededor de los 30 a 32 milímetros de mercurio, ¿no? Entendemos que estos principios que usted ha comentado muy válidos los tenemos que aplicar y adaptar a esos valores para también limitar el riesgo de complicaciones posoperatorias en este tipo de pacientes. Y pues bueno, con ese par de interrogantes que le mencionaba, agradecerle nuevamente a nombre de la Sociedad de Terapia esta excelente plática y para todos los colegas que han seguido la sesión, la vamos a tener grabada con el permiso del doctor Kaki para que la podamos seguramente volver a revisar porque hay mucha información muy válida y que seguramente puede ayudarnos mucho a realizar modificaciones en cuanto a las intervenciones actuales que realizamos en este tipo de pacientes. Muchas gracias. Creo que hay algunas preguntas ahí. Así es. Bueno, primero que están haciendo llegar muchas felicitaciones al doctor Kaki por su exposición, que pues, ha citado muchos tips que lo consideran bastante útil. Muchas gracias, doctor. Voy a empezar a dar lectura a algunas de las preguntas. Por ejemplo, mi pregunta es, nos indican, ¿en qué día posoperatorio se recomendaría suspender la dexametasona y bajo qué criterios? Ya, sí, me olvidé decirle el tiempo. La dexametasona se inicia por el edema vasogénico en un paciente que ha presentado clínica, un paciente con tumor cerebral pediátrico que ha presentado clínica. Se le inicia el corticoide y el corticoide idealmente, por su nivel pico, no debería de darse más de 5 a 7 días. O sea, lo recomendado es 5 a 7 días, porque en ese tiempo no va a haber alteración del eje, incluso a la dosis que le estamos dando, que es una dosis por encima del valor convencional. Pero si es que nosotros prolongamos, que en algunos casos se prolonga, así como ustedes también, nosotros tenemos pacientes que nos llegan de provincia con tumor cerebral que está 3 semanas, lo tienen ahí, lo quieren referir y no pueden, y 3 semanas está con corticoide. A esos pacientes, lógicamente, entran a sala de operaciones y normalmente el retiro se le hace en 21 días. Pero lo habitual que hacemos y lo que dice la literatura es retirar el corticoide
5 a 7 días de haber iniciado, porque después ya no te sirve en realidad mucho, ya no sirve mucho, y se supone que el paciente tiene que ser operado pues de forma inmediata. En realidad, paciente diagnosticado, paciente operado, ¿no? O sea, y en base a eso se hace la literatura y los estudios, no en base a una realidad de repente de algunos hospitales, tanto en su país como en mi país, en los cuales no hay las condiciones lamentablemente adecuadas, ¿no? Pero es 5 a 7 días y debe retirarse. Si es que nos pasamos de esto, hay que hacer un retiro paulatino en 21 días. Muchas gracias, doctor. Una pregunta que sea relacionada. Consultan, ¿cuál es el esquema de manejo con fludrocortisona que usan para el manejo de la hiponatremia y o qué otras alternativas de manejo o experiencia con otros medicamentos tienen? Ya, la fluorocortisona solamente lo utilizamos en un síndrome perdedor de sal siempre y cuando el sodio que demos y el volumen que demos no ayude a disminuir la natriuresis. Por ende, flujos urinarios muy altos, porque estos flujos urinarios muy altos van a producir deshidratación y trastorno hidroelectrolítico de nuestro paciente. Entonces, lo que damos normalmente en niños menores de 2 años es de 0.1 a 0.2 miligramos al día, en niños mayores de 2 años, 0.05 a 0.1 miligramos al día, por 3 a 5 días, apenas haya recuperación del sodio y disminución de la natriuresis, se retira 3 a 5 días, y otra alternativa que se podría utilizar es la hidrocortisona. Pero la fludrocortisona es de elección si es que se requiere, ¿no? Muchas gracias, doctor. Otra consulta que tenemos es, ¿qué piensa de utilizar soluciones hipotónicas como la solución glucosalina como solución de base en estos pacientes? Ya. Lo que recomienda la literatura es usar de primera elección suero fisiológico, que te da 154 miliequivalentes por litro, o sea, lo que nosotros llamamos alumno normal. Entonces, lo que se da son soluciones isotónicas, están contraindicadas las soluciones hipotónicas por el riesgo de hiponatremia, y recuerden que la hiponatremia produce más edema, y aparte la hiponatremia por sí, cuando es una hiponatremia severa, puede producir también convulsiones. Están contraindicadas las soluciones hipotónicas. Ahora, como le mencioné, no hay pecado en utilizar la dextrosa, sino el pecado es generar la hiperglicemia y la hiponatremia. Entonces, nosotros en pacientes muy pequeños, lactantes, cuando no reciben nada por vía enteral, le damos dextrosa al 5% con sodio, pero el sodio al 1 normal, y bueno, y su suplemento de potasio también, pero le damos sodio al 1 normal. Entonces, de sodio le estamos dando lo mismo que le diéramos con el suero fisiológico. Entonces, es una solución isotónica. No le estamos dando solución hipotónica. La solución hipotónica contraindicada en pacientes posoperados. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta que tenemos es, ¿cuál es el valor de hemoglobina ideal para el manejo de pacientes posoperados? Ya. En cuanto a la parte hematológica, lo que recomienda la literatura es tener una hemoglobina mayor de 7. Mayor de 7. Pero algunos estudios que no son tan concluyentes refieren que a partir de 8 o 9 habría alguna necesidad de tener hemoglobina en este valor, pero la mayoría de guías recomiendan tenerlo por encima de 7, aprovechando. En un posoperado hay que tener la hemoglobina, lo ideal sería tenerlo alrededor de 10, es lo ideal. Entre 7 y 10, dependiendo de la situación del paciente, nunca menos de 7. O sea, nunca menos de 7. El INR menor de 1.5, el tiempo parcial de tromboplastina activado menor de 40, el fibrinógeno mayor de 100 y las plaquetas mayores de 50.000. Son los niveles más bajos, extremos, en los que yo puedo tener estos valores. Lo ideal es siempre
tenerlo todo normal. Es siempre lo ideal. Nosotros procuramos hemoglobina cercana a 10. Si estamos en 8, 9, no transfundimos, dependiendo del caso del paciente. Si es un paciente que está con shock, etcétera, lógicamente transfundimos, pero si no está en esa situación, de 7 a 10 evaluamos, menos de 7 sí o sí se transfunde. Gracias. Para nuestros panelistas y nuestro expositor, dice, ¿ustedes utilizan de rutina la solución hipertónica en postoperatorio o en qué casos específicos? No, no se utiliza de rutina. Para eso está no solamente el monitoreo neurológico, sino el monitoreo instrumental. Y esa va a ser una ventaja de las unidades que tengan monitoreo instrumental, porque nosotros, inicialmente, cuando empezamos, esta UCI tiene unos 8 años, cuando empezamos, a todo paciente que salía, le poníamos hipertónica. No dominábamos todavía las técnicas de instrumentación, Doppler, duplex, etcétera, no lo dominábamos todavía, estábamos empezando, y yo veía que a todos le ponían hipertónica. Con la literatura y con el aprendizaje, lo correcto es no se usa soluciones hiperosmolares de forma rutinaria, solamente aquellos que presentan hipertensión endocraniana, solo los que presentan hipertensión endocraniana. Y eso uno se da cuenta a través de la monitorización, de forma más precoz que incluso la clínica, sobre todo si el paciente está bajo pseudoanalgesia en ventilación mecánica. Perdón, un poquito complementando y lanzando una pregunta también al doctor Kaki, justo comentábamos un caso bajo estas características el otro día en la unidad. Como bien comenta el doctor, probablemente una debilidad con la cual nos encontramos en la mayoría de las terapias polivalentes en Bolivia es la limitación en cuanto al monitoreo instrumental, ¿no? Y pues evidentemente uno de los objetivos de herramientas que tenemos posibilidades en cuanto a uso en nuestro país seguramente va a ser la ultrasonografía y tenemos que seguramente irnos capacitando y ganando experiencia al final esto es con la práctica. De todas maneras, un poquito traspolando lo que dicen las guías de trauma cráneoencefálico, ¿verdad? En relación al uso de las soluciones hipertónicas y las alternativas que se han planteado en el nuevo consenso del Trauma Foundation del 2019, que hablan sobre esta posibilidad de utilizar soluciones hiperosmolares mucho más concentradas, hablando específicamente de la solución hipertónica, y también esta mención que se hace sobre la velocidad de la infusión que utilizamos en solución hipertónica. Si nosotros encontramos elementos en el Doppler o el duplex en este caso que nos orientan a pensar que el paciente está desarrollando hipertensión intracraneal, que evidentemente no vamos a esperar a una intervención tardía en la manifestación o traducción clínica. Además, quería saber cuál es la velocidad a la cual incrementan el hipertónico. De por sí para nosotros un problema está resultando el cambiar el inicio de la solución hipertónica cuando el paciente lo requiere. Generalmente el inicio se lo hace a 1 ml kilo, ¿no? Cuando ahora la indicación en trauma craneoencefálico, vuelvo a recalcar, hace mención a iniciar con velocidades de infusión a 0,1, 0,3. Y quería saber con qué velocidad de infusión inician, si es que van a utilizar infusión continua, que de por sí también es una situación que se plantea mucho de ya utilizar más bolos que la infusión, y si utilizan la infusión, cuál es la velocidad con la cual van incrementando de 0,1, de 0,5, perdón, directo a 1, o van un poquito más lentos. Y otra situación que se plantea con otras escuelas, a ver qué es lo que nos puede reflejar Salti en el estudio de trauma craneoencefálico, el uso de manitol como una otra terapia hiperosmolar, si tienen experiencia en su uso alternado con hipertónico en el paciente. Por favor, doctor Kaki. Sí, en cuanto a la solución salina hipertónica, si nosotros tenemos el monitoreo de presión intracraniana, solamente damos bolos, nada más. Los bolos se pueden dar, lo mínimo es 1, lo máximo es 5 mililitros por kilo, ¿no? De solución hipertónica 3% son los rangos. Normalmente damos a 3, si es que fuese 3 mililitros por kilo, bolo.
Pero en pacientes que requieran infusión, porque no a todos los pacientes lamentablemente les ponemos PIC y tienen edema y requieren una solución hipertónica, nosotros normalmente iniciamos a 0,5, 0,5 y tomamos control de electrolitos cada 4 horas. Lo que buscamos al final es que el incremento del sodio no sea más de 10 a 12 milequivalentes en 24 horas, o sea, una velocidad de 0,5 milequivalentes por hora, ¿no? De 0,5 milequivalentes por hora, y tratamos de llegar a un nivel de sodio entre 150 y 160, que es un nivel que me va a dar un buen efecto antiedema y me va a disminuir riesgo de efectos adversos por la solución hipertónica, porque teóricamente la solución hipertónica se puede utilizar a una osmolaridad de 360, lo que refleja un 180 de sodio, que procuramos no llegar, que en algún momento se ha llegado, sí, en pacientes pues con una hipertensión endocrinal totalmente refractaria, sí, pero lo convencional y lo que recomiendan las guías es 150, 160, ¿no? Nosotros no utilizamos el manitol combinado con la hipertónica. De elección siempre es para nosotros, y lo que refiere a la literatura y lo que he visto es la hipertónica, salvo cuando esté contraindicada, se puede utilizar manitol, porque hemos tenido pacientes en los cuales, por ejemplo, pacientes con congestión pulmonar severa y con hipertensión endocraniana, en los cuales hemos tenido que retirar la hipertónica y ponerle manitol. Y acá hay otro tip importante, que el primer año yo me equivocaba en esto, y luego lo leí y cómo hacerlo de forma correcta. Cuando nosotros tenemos un paciente que le estamos dando hipertónica, que lo correcto es, si es que está muy alto el sodio, ir bajando lentamente. O sea, lo correcto no es suspenderlo. Lo correcto es ir bajando lentamente con tal que no baje 10 a 12 milequivalentes en 24 horas. No hay necesidad de darle otra solución, porque el paciente, al tener un sodio por encima de 145, ya tiene un efecto hiperosmolar. Entonces, por ahí de repente alguien dice, no, le voy a dar manitol. Pongamos, no sé si tenga o no tenga razón, pero le quiere dar manitol. Solamente le puedes dar manitol cuando el sodio llegue a un valor de menos de 160, porque la osmolaridad máxima del manitol es 320, lo que se correlaciona con 160 de sodio. Entonces, si tú consideras que no le vas a seguir dando hipertónica, lo correcto es bajar lentamente. Si tú consideras, en la mayoría de casos, que casi siempre damos hipertónica, que deberías darle manitol, no sé por qué, pero quieres darle manitol, tendrías que esperar que baje el sodio a menos de 160. Eso es lo correcto, porque muchas veces, ¿qué hacíamos? Hipertónica muy alta, le quitamos la hipertónica y le ponemos manitol, porque el sodio está muy alto. Y estábamos produciendo un daño al paciente porque no es lo correcto. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta que surge probablemente a de las limitaciones, como nos expresaron nuestros panelistas, al no contar con monitoreo de presión intracraneana, ¿a qué tiempo del postquirúrgico podría ser útil realizar una tomografía de cráneo? Voy a sumar esta otra pregunta que nos dice, ¿qué importancia consideran realizar un estudio de imagen a las 48 horas de control postoperatorio en un paciente aparentemente estable? Lo que pasa es que en nuestro medio pues, es muy difícil contar con medición de presión intracraneana y se toman rangos relativamente arbitrarios para hacer controles de imagen tomográficos, sobre todo. Sí, toda la literatura que he revisado concluyen en 48 horas, debe realizarse el control de ACAC, siempre considerando que en cualquier descompensación con sospecha alta de hipertensión endocraniana clínica o instrumental, se debe realizar una tomografía a cualquier hora. Así sea, apenas el paciente llega a la UCI, porque nos ha pasado, el paciente llega a la UCI con signo de hipertensión endocraniana y le hacemos la ecografía. Bueno, en nuestro caso, muchas veces al dominar el dúplex, nos permite no bajar la sala de operaciones si es que, o sea, no ir a tomarle la tomografía porque sabemos la situación real, cuánto está desviado la línea media, si apareció no sangrado, si solo es edema, etc. Entonces, ¿por qué si hay que tomarle a pesar del que el paciente clínicamente esté bien, incluso ya está extubado? Porque hay que ver si la exéresis fue completa o no fue completa.
Idealmente, una resonancia es lo que se solicita, pero en algunos casos se puede tomar la tomografía, pero es para eso, o sea, en cualquier momento que sea descompensado o que el paciente, o para ver el nivel de exéresis. Porque recuerden que no todas, lamentablemente, no todas las cirugías se realiza el exéresis al 100%. Y algo importante para el pronóstico es qué tanto de exéresis se realizó en este tumor. O sea, sí tiene que tomarse tomografía, no necesariamente para extubar. No es mandatorio tomarle una tomografía para extubarlo, pero sí es mandatorio tomarle en el transcurso de las horas, e incluso a veces ya sale hospitalización y hospitalización tomarle, porque hay que ver el grado de resección. De todas maneras, se va a necesitar una imagen, idealmente una resonancia. Lo máximo que he encontrado es 72 horas postoperatorio, pero el promedio en la mayoría de literatura es 48 horas. Muchas gracias. Otra pregunta que nos hacen llegar, dice, en sus hospitales, ¿qué experiencia tienen realizando ventanas neurológicas para valorar el estado neurológico de los pacientes postquirúrgicos? Sí realizamos ventana neurológica porque acá pasa algo. No todos nuestros pacientes, lamentablemente, están monitorizados porque, hay que ser sinceros, no todo, incluso en mi unidad, no todo el personal tiene el mismo manejo instrumental. Entonces, hay pacientes que no están monitorizados más que por, o sea, solo son monitorizados por clínica y algunos instrumentos, y lo ideal es manejar la mayor cantidad de monitoreo multimodal, instrumental. Entonces, en estos pacientes, sobre todo en estos, damos un tiempo de ventana neurológica para ver si el paciente cumple criterios para valorar, sobre todo valorar la extubación. Sobre todo lo realizamos para valorar la extubación, ¿no? Valorar la extubación. Pero con la monitorización, al ver que no hay hipertensión, al ver que las pupilas, incluso con la ecografía, todo está ok, le hacemos el dúplex, vemos cómo está la saturación del bulbo yugular, vemos cómo está el NIRS, entonces la probabilidad es baja y la ventana que damos es menor porque ya nosotros queremos valorar simplemente ver si el paciente cumple con criterios de extubación o no. Ahora, aquí damos también ventana neurológica cuando tenemos sospecha de pacientes que llegan de sala y sospechamos que la lesión ha sido muy severa, inviable, irreversible, incluso que está en muerte encefálica, podríamos dar ventana neurológica siempre y cuando no nos ayude el Doppler, porque nosotros utilizamos el Doppler también para ver patrones de parada circulatoria, ¿no? Que son los que se asocian a muerte encefálica también. Entonces, no lo usamos frecuentemente, o sea, de forma rutinaria, digamos algo así, pero sí lo utilizamos, ¿no? Pero con la ayuda de instrumentos cada vez es menor, pero igual nada suple a la clínica. Nada suple a la clínica. Los instrumentos ayudan, pero van de la mano también con la correlación clínica. Y yo creo que sí es una buena manera de ver si el paciente está neurológicamente en condiciones, sobre todo de valorar para nosotros la extubación. Muy bien. Para nuestros panelistas, dice, considerando la altitud de nuestra ciudad, La Paz, ¿qué nivel de hemoglobina sería el ideal en este tipo de pacientes? Ya. Eso sí le mentiría. Solamente podría acotar algo en la hemoglobina. Cuando uno hace un Doppler transcranial convencional, un duplex, en los pacientes de altura, y hay estudios hechos en la ciudad de Puno, en Perú, que es una zona de altura, se ha demostrado que las velocidades de flujo están disminuidas, pero el índice de pulsatilidad normal y el espectro normal en las personas de altura. O sea, la hemoglobina alta, digamos, lo que hace
es que disminuya la velocidad del flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Entonces, si a uno de ustedes o personas que están en altura se le hace una ecografía Doppler o duplex, van a presentar una menor velocidad por este tema, ¿sí? Pero el valor de hemoglobina de 7 es para personas del llano. O sea, le mentiría un valor para personas de altura. Yo deduzco que de por sí, por el tema de altura y todo, debe ser una hemoglobina, de hecho, mayor de 10, pero no podría, tendría que revisarlo, ¿no? Tendría que revisarlo. Pero nosotros procuramos a nuestros pacientes que son de altura, porque también tenemos altura aquí, pero no son pacientes que nos llegan, digamos, frecuentemente, procuramos en ellos sí tener sí o sí la hemoglobina en más de 10. Eso es lo que procuramos, tenerlo en más de 10. Pero le mentiría si hayamos revisado literatura que nos diga en altura es el óptimo de hemoglobina, ¿no? Quizás ustedes puedan darnos más luces de ese tema, ¿no? Doctor Aguilera, el valor que... Sí. Bueno, hay que reconocer que acá nosotros no tenemos estudios sólidos al respecto. Podríamos sí pensar, y lo que hemos intentado hacer, pero nos falta tener un sustento estadístico con investigación, utilizando el factor de conversión que plantea la Organización Mundial de la Salud, que, por ejemplo, en el caso de la ciudad de La Paz, que nos encontramos alrededor de los 3.650 metros sobre el nivel del mar, hablar de un valor de hemoglobina equivalente a los 7 gramos que se plantea en las guías taxi del 2019, que al final también el nivel de evidencia es bajo de lo que se plantea con taxi, pero lo que tenemos al fin y al cabo para representa el paciente crítico estable. Ojo, eso también es importante aclarar, que con las guías taxi sería de 9,7 gramos decilitro, pero utilizando este factor de conversión del que plantea la Organización Mundial de la Salud, no estamos hablando en específico del paciente crítico, y entonces eso evidentemente tal vez da lugar a tratar de buscar otras alternativas. Pero lo que sí podemos contar en la experiencia nuestra en el Hospital del Niño en este sentido es que a partir de un poquito aplicar este factor de conversión y lo que plantean las guías taxi, hemos reducido significativamente nuestra frecuencia de transfusiones de concentrado de eritrocitos, hablando en el contexto de las diferentes patologías que nos toca observar, ¿no? Estamos muy enfocados en cuanto a determinar el grado de compromiso hemodinámico que pueda llegar a desarrollar un paciente para considerar hacer o indicar transfusiones, incluso en la ciencia, vuelvo a reiterar, nos falta tal vez reforzar esto con un trabajo. Hemos tenido pacientes con niveles de hemoglobina en nuestra ciudad alrededor de 8,5, sin tener deterioro hemodinámico y en los cuales no hemos realizado transfusiones. Así que un punto ahí para tenerlo como referencia para La Paz, 9,7 aprox, pero falta todavía respaldarlo con estudios. Muchas gracias, doctor Aguilera. Ya para concluir, la licenciada Soledad Quispe, primero felicita a doctor Traqui por su exposición. La pregunta es, dice, si nos puede comentar sobre los cuidados de enfermería en este tipo de pacientes. Muchas gracias. Buenas noches, licenciada. El papel de la enfermería es vital, porque quien está pegado haciendo el monitoreo es la enfermera. Quien hace la evaluación clínica permanentemente es la enfermera. Quien evalúa las pupilas clínicamente es la enfermera. Quien ve los signos de alarma es la enfermera. Y quien nos va a avisar es la enfermera, porque los médicos vamos de tiempo en tiempo a ver al paciente. Y algo práctico, por ejemplo, para las enfermeras, aparte de ver las funciones vitales, es importante algo tan simple como la monitorización de la capnografía. Entonces yo siempre pregunto, mi primera pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre el CO2 del capnógrafo y el CO2 del gas arterial?
Y aunque no crean, es una pregunta tan básica y muchas veces me dicen, no sé, doctor. Entonces yo le digo, ¿qué estás monitorizando? Porque si el paciente no tiene normocamia, estamos cometiendo errores. Por ejemplo, tiene una PIC de 14, tiene una presión intracraniana de 14 y tiene una capnografía que marca 38. Pero le tomas el LAGA y ese capnógrafo que marca 38, ese CO2 real, es 20. O sea, el paciente tiene, entre comillas, una PIC controlada, pero a costa de la hiperventilación y una hipocapnia, lo cual es contradictorio, porque salvará tu turno, pero el turno del que viene, y no solamente, lo peor no es para ti, para tu turno, sino es para el paciente. Porque más de 20 minutos, ya se ha demostrado que en menor o mayor grado, más de 20 minutos de hiperventilación va a generar algún tipo de daño en el paciente. Entonces, es importante la monitorización clínica del personal de enfermería y sobre todo ver estos valores, manejar la fiebre inmediatamente. Si la temperatura es más de 38 y no son por factores externos, sino intrínsecos, hay que manejarla agresivamente y de forma rápida. Avisar al médico cuando hay algún signo de alarma como el cambio pupilar. Bueno, no voy a decir nombres, pero me ha pasado que una hora después me dicen, ah, sí, doctor, la pupila estaba así hace una hora. Cuando yo digo, oye, a ver, voy a evaluar pupilas, pero no sé por qué se me ocurrió primero hacer el Doppler y digo, oye, el Doppler, a ver, todo está bien, o sea, tiene hipertensión endocraniana. Ah, sí, doctor, hace una hora las pupilas estaban anisocóricas. O sea, entonces es importante porque ellas nos va a pasar la voz de los signos de alarma. Entonces, ellos tienen que estar entrenadas también en la monitorización y en el examen neurológico. Porque media hora, 20 minutos, que en ese paciente no se haya detectado hipertensión neurocraniana o a veces más tiempo donde va el médico, eso es peligroso y dañino para el paciente. Recuerden, en una UCI neuroquirúrgica casi nunca se te va a morir un paciente. Casi nunca. Por más poca experiencia que tengas. El problema es la morbilidad, y ahí es donde se marca la diferencia. En una UCI neuroquirúrgica, la diferencia se marca en disminuir la morbilidad. Y ese es el papel que cumple la enfermera, ¿no? Muchas gracias. Pues bien, hemos abarcado todas las preguntas de nuestro chat, de nuestras preguntas también. Han llegado muchas felicitaciones, doctor Kaki, por su exposición. La verdad, fue muy práctica. Agradecemos su participación. Esperamos que en adelante también nos pueda acompañar seguramente con otros temas también. En el chat, precisamente le iba a pedir ella. Estaban solicitando su correo electrónico. Ahí está ya registrado en nuestro chat. Muchas gracias a nuestros panelistas, al doctor Alfredo Rodríguez, al doctor Vladimir Aguilera. En particular, agradezco la oportunidad que me dan de poder moderar esta sesión. Y si tienen, en este momento, voy a pedir que, si gustan, puedan despedirse de nuestro auditorio. Hemos superado más de 100 participantes durante la noche en Zoom y muchos participantes también en el Facebook de la página. Buenas noches a todos. Doctor Kaki, un gusto. Será hasta pronto. En primer lugar, he enviado mi correo correcto, es en Gmail. En segundo lugar, muy agradecido por la invitación. En verdad sí me gustaría compartir porque de las dudas o de lo que ustedes me comenten, yo también sigo aprendiendo y sigo pues cogiendo más bagaje en este mundo del neurointensivismo. En cualquier tema de neurointensivismo nosotros estamos llanos a colaborar. Si bien es cierto, no tenemos el nivel de un neurointensivista de adultos ya con una experiencia de 20 años, pero creo que lo más importante es empezar. Estamos en ese camino y espero pues en algo podamos ayudarlo. Muchas gracias con todos, un saludo a su país y bueno, ya superé la derrota y espero que le ganen a Paraguay. Y cuando vayan a Chile, espero que ganen a Chile también, por favor.
y nosotros buscar un milagro ante Argentina el día jueves. Bueno, muchísimas gracias, doctor Kaki. Realmente ha sido una sesión sumamente enriquecedora, un intercambio de conocimiento y experiencia que bien comenta, están ganando año tras año en un hospital que es digno de admirar. Es un hospital pues relativamente nuevo si comparamos a otras UTIs y creo que este objetivo de siempre tratar de querer mejorar, cambiar y tener la mente amplia, abierta para recibir nueva información y tratar de asimilarla y que esto nos ayude a cambiar nuestras prácticas es sumamente valioso y le agradezco mucho aceptar la invitación para poder participar de esta sesión y pues nada, nuevamente a nombre de la sociedad, los agradecimientos y a todas las personas que nos siguen. Vamos a continuar con esta actividad de la filial La Paz de forma mensual. Como comentamos, lo desarrollaremos dentro de lo que representa el módulo oncocrítico. Muchas gracias. Muchas gracias con todos ustedes. Un gusto. Muchas gracias y gracias a Droguelinki también por el apoyo con la organización de estas sesiones. Vamos a dar a conocer las siguientes fechas de nuestros siguientes temas. Tengan ustedes buenas noches.